Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos de nuevo el placer de contar con el profesor, escritor y divulgador histórico Ángel Portillo Lucas. Y en el programa de hoy, Ángel nos va a presentar su último libro, su última novela, titulada Rómulo y las Sabinas. Y posteriormente nos hablará en profundidad de lo que se sabe sobre este personaje, sobre Rómulo, considerado como el fundador de Roma. Bienvenido, Ángel. Pues bien hallado, Gerión, y bueno, también la bienvenida a los oidores de la biblioteca. Rómulo, creo que la gente lo conoce. Voy a empezar el programa rompiendo el mito. Rómulo no existió. Ya podemos acabar el programa y nos vamos. Dejen su like y hasta el siguiente programa. Pues nada, pues bueno, ahora hablaremos en profundidad porque la verdad que es muy interesante lo que nos vas a contar. Como siempre, pues voy a pasar a presentarte, que como he dicho, pues Ángel Portillo Lucas es profesor y escritor, tiene un blog dedicado a la divulgación de la historia de Roma, concretamente se centra en esos aspectos menos conocidos por el público en general. Hasta el momento ha publicado 8 novelas históricas sobre la antigua Roma, 3 de ellas que pertenecen a la trilogía Lignum, como son Lignum, Lignum en Tapae y Lignum en Roma. Luego tiene 3 novelas que ha escrito también que pertenecen a la serie Crónicas Romanas, que son Cunina, diosa tutelar de la infancia, Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo, y Juno y las matronas romanas. Y también tiene otras 2 novelas como son Hércules, el dios de Trajano, que ya la vimos aquí también en la Biblioteca de la Historia, y la novela que nos va a presentar hoy, que se titula Rómulo y las Sabinas. También Ángel tiene un podcast dedicado a la divulgación histórica, como es Lignum en Roma. Junto al amigo Sergio Alejo conduce el programa en iVoox y en YouTube, Calamares a la Romana, y también colabora en muchos podcasts como son La Biblioteca Perdida o Velum Artis. Y, al igual que un servidor, pues es miembro del grupo Divulgadores de la Historia. Así que, Ángel, antes de que nos hables de la figura de Rómulo, que ya has pegado un hachazo encima de la mesa, ¿no? Diciendo que no existió. Y bueno, creo que el hablar de esta figura tiene cierta dificultad, pues debido a eso, ¿no? A que se basa en un mito y que luego, bueno, en torno a este personaje hay ciertas realidades. Pero antes de nada, háblanos de tu nueva novela, de Rómulo y las Sabinas. Pues sí, precisamente como era un personaje difícil de entender, pues yo dije, pues vamos a hacer una ficción, una novela de ficción de un mito, que esto es rizar el rizo, ¿no? Bueno, yo sencillamente me planteé el hecho de que si hubiera existido Rómulo, ¿cómo hubiera sido? Esto fue lo que me planteé, ¿no? Y cómo podemos hacer lógico lo que nos cuenta el mito, o sea, cómo desde el comportamiento humano, desde el comportamiento que yo interpreto, del comportamiento de ese romano del siglo VIII, siglo VII, siglo V, ¿no? De principios de la República, cómo podía desarrollarse todos estos hechos que nos cuenta el mito de una manera, pues, lógica, ¿no? Esto fue lo que hice, ¿no? Le presenté el libro a mi lectora cero, que es Mireia Gallego, gran divulgadora y también de nuestro grupo, divulgadores de la historia. Y cuando acabó de leerme el libro, que fue lectora cero, me dijo, parece lo que cuentas, Ángel, parece lógico. Entonces, pues bueno, ya quedé satisfecho con la primera lectora cero, ¿no? Así que eso es lo que pretendía, hacer un poquitín lógica la historia de un mito que evidentemente no existió nadie que fuera Rómulo. Existirían reyes o llámale jefes tribales con una cierta importancia que tenían algún atributo, pero no sería Rómulo tal como lo conocemos. Lo que sí que puede ser cierto son cosas que nos cuenta el mito, que ahora hablaremos durante este programa sobre ellas, ¿no? Porque conforme va avanzando Roma y conforme vamos viendo la República, cómo se comporta, pues son comportamientos que se repiten continuamente, ¿no? Con lo cual no es ajeno a lo que nos cuentan historiadores más modernos. Pues nada, es muy interesante y bueno, vamos a empezar. Bueno, dejaré, como siempre digo, que no se me olvide, dejaré en la descripción del audio, pues eso, el enlace a tu nueva novela,
a todas las novelas anteriores y a todos tus trabajos. Y bueno, vamos a acercarnos a la figura de Rómulo, ¿no? ¿Qué es lo primero que sabemos de Rómulo? ¿Por dónde nos llega? ¿Quién fue este personaje mítico? El mito más extendido de Rómulo es la historia que inventó, desarrolló, llámale como quieras, a un tal Virgilio en la época de Augusto. Probablemente bebió de muchos mitos anteriores, porque ya existía la gruta Lupercal, por ejemplo, los Lupercos, que tienen que ver pues, con esto, ¿no? Pero bueno, él nos cuenta el mito pues, de que ya sabemos pues, de que Venus se enamora de un tal Anquises y tiene un hijo que se llama Eneas, que se casa con una princesa troyana, creo que se llama Creusa, hija de Priamo, y bueno, pues este hombre pues defendía su ciudad, que era Troya de los aqueos, de esta mala gente, porque él estaba en su ciudad, y el hombre pues al parecer cuando los aqueos a través de una altimaña que tenía que ver con un caballo, que esto no vamos a explicarlo nosotros, pero algo así pasó, pues este hombre huye y Virgilio nos explica la Eneida, ¿no? Y este hombre se presenta casualmente en el Lacio. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dónde se iba a presentar? Y aquí pues se casa con una mujer que se llama Lavinia, que su padre por casualidad era rey latino, y por eso somos, según el mito este de la Eneida y de Virgilio, y por eso somos latinos, las personas que hablamos las lenguas romances, ¿no? Precisamente de allí, del Lacio, ¿no? Pero bueno, al parecer, él nos cuenta el mito que cuando Eneas llegó aquí al Lacio, evidentemente dijo, esta es la tierra donde me voy a quedar yo. Quien se quiera mirar la Eneida es una historia muy interesante, muy parecida a la Odisea, pero a la romana, ¿no? Y bueno, parece ser que Eneas ya tuvo una visión en el inframundo de cómo iba a ser Roma de grande, entonces dijo, yo me voy a vivir al Lacio porque ahí eso es un lugar chachi. Y bueno, pues aquí fundó una ciudad, bueno, fundaron varias ciudades, una era Lavinia, pero su hijo Silvio, o Iulio, no sé si nos suena el nombre, fundó una ciudad que se llamaba Alba Longa. Y de esta ciudad de Alba Longa, un montón de generaciones después, pues un tal Amulio y un tal Domitor tuvieron un desencuentro. Ya sabes, Gerión, que entre hermanos que pueden reinar suele haber discordia. Sí. Pues no sé, ¿no? Matarse entre hermanos es bastante habitual, ¿no? Pues bueno, este Amulio echó a su hermano Numitor y bueno, todo el mundo supongo que conoce la historia de que Marte se enamoró de la vestal Rea Silvia, que era hija de Numitor, tuvo unos gemelos y el hombre dijo, no, que van a quitar el reino, porque claro, tienen sangre real, matadlos. El pastor o el hombre que tenía que matarlos no se atrevió, porque claro, el hombre era un hombre con corazón y los tiró al río y estos pues bajaron hasta por el Tíber, bajaron pues hasta Roma, ¿no? Y allí pues ahí estuvieron los gemelos y luego pues volvió a pasar otra cosa que no sé si lo sabes, ¿no? Cuando llegaron a los 18 años les quedó revelada que eran hijos en este caso nietos, de rey Numitor, ayudaron a su abuelo a recuperar el reino y dijeron, ya que somos descendientes de reyes y de dioses, pues tendremos que fundar una ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Y dicen que Rómulo vio un montón de águilas y el otro vio menos, y se discutieron otra vez dos hermanos. Un hermano mató al otro, entonces dijo Rómulo, pues la ciudad me la quiero para mí. Lo contaba así un poco medio en broma, porque todo el mundo sabe esta historia, ¿no? Que nos cuenta. Lo importante de esto no es tanto la historia en sí, sino que cuando nos hablan de Rómulo, no nos hablan de un hombre bueno, no nos hablan de un hombre fuerte, no nos hablan de un hombre que lucha en batalla, que también nos hablan de él, ¿no? No nos hablan de un hombre pío, nos hablan de un hombre que desciende de una gran tradición de reyes, porque nos está hablando de todos los reyes de Alba Longa, y esta ciudad de Alba Longa la fundó el hijo de Eneas, que Eneas era hijo de Venus. Y luego nos dice que a la madre de Rómulo, la fecundó ni más ni menos que Marte, el dios de la guerra. Así que Rómulo era hijo de Marte, nieto de Júpiter, poca broma con esto, y descendiente de Venus. El hombre tenía no solamente sangre de reyes, sino también sangre de dioses. Entonces era un elegido. Con lo cual, ¿quién le iba a discutir el hecho de que él
fuera a fundar una ciudad. Era el elegido por los dioses. Y Ángel, esto de que los amamantó una loba, ¿qué simbología tiene, no? Es complicado, es complicado. Hay muchos mitos. El mismo Dionisio nos dice que de loba nada, que igual en vez de loba era una lupa, que una lupa tiene una doble palabra, pero entre ellas es prostituta. Eso nos dicen, ¿no? Otras, sin embargo, nos dicen que era Calarentia, que era la mujer de un pastor, que también los cuidó. Bueno, al final los mitos tienen muchas interpretaciones, ¿no? Una loba difícilmente sería. Pero al final, ¿qué representa la loba? Loba representa a Marte, ¿no? Entonces no podían morirse porque estaban destinados a, pues bueno, a hacer algo grande, ¿no? A hacer la ciudad, como dice, creo que es Dionisio, a la ciudad vencedora de todas las naciones, ¿no? Con lo cual ellos tenían que sobrevivir, ¿no? Hay muchas interpretaciones. También dicen que Calarentia pues, era una rica heredera. Hay muchas, ¿no? Acalarentia es el nombre de la que las cuidó después de la loba, ¿no? No discute mucha gente de la Acalarentia, pero de la loba hay más discusiones. Sí, la loba. Yo me quedo más con el mito de la loba, que fue una loba que los cuidó total. Un mito por mito, mola más una loba que no una mujer que ejercía en los bosques, que es como se llamaba. Las lupas eran las prostitutas que ejercían en los bosques. Aquí digamos que la creencia que se tiene, bueno, que cada vez está más demostrada, que el perro viene del lobo, que el lobo se fue acostumbrando al hombre, el hombre lo fue cuidando, ¿no? Aquí es la loba la que cuida al hombre, ¿no? Sí, o sea, la que lo protege. Yo lo veo más simbólico en el sentido de que no solamente el lobo, sino, por ejemplo, dioses como Fauno, como Pan para los griegos. Estamos hablando de... El lobo es un animal salvaje, es un animal del bosque. Sin embargo, el humano es civilizado. Entonces, yo lo que creo que nos dice el mito básico es de ese mundo salvaje nació la civilización. Yo lo veo tan básico como esto. O sea, ¿sí? Rómulo es civilización, es ciudad de Roma, es el orden, son los dioses de la luz, ¿no? Y sin embargo viene del bosque, que también tiene sus dioses, pero los bosques, el mundo salvaje te da una mora que te salva y te quita el hambre, pero también te da una seta venenosa que te mata. Entonces, lo del bosque es más imprevisible, es más salvaje, ¿no? Es más, bueno, tienes que ir con más cuidado. Sin embargo, en la ciudad hay orden, en la ciudad hay protección, en la ciudad hay muralla, en la ciudad está con los tuyos, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos quiere decir el mito es que de lo salvaje nace la civilización. Yo lo veo así. Luego le puedes darle el adorno que quieras. Bueno, el principio de los romanos, ¿no? Que es Rómulo, ¿no? Y digamos sus antepasados eran muy agoreros, ¿no? Los augurios, sí. ¿No? Háblanos de los augurios y claro, de todo esto. Desde el punto de vista romano, el orden natural de las cosas, el orden de la naturaleza era el orden de los dioses. Entonces, para que los dioses te beneficiaran, tú tenías que hacer lo que ellos querían que tú hicieras. Entonces, si yo hacía lo que los dioses querían, los dioses me favorecerían y, por ejemplo, pues me harían grandes cosechas de trigo, grandes cosechas de lechuga o de altramuces o de garbanzos o de legumbres. ¿Por qué? Porque yo siembro cuando quieren los dioses y yo hago siempre caso a los dioses. Entonces, claro, cuando Rómulo descubrió, sí existió, ¿vale? Pero vamos imaginando que existió. Cuando Rómulo descubrió que era hijo de Numitor, nieto de Numitor, porque su padre lo habían matado, el hombre dijo, yo soy rey. Entonces, Dionisio de Carnaso nos dice que fue a hablar con su abuelo, con Numitor, o sea, cuando se hizo con las riendas, y su abuelo le dijo, yo nieto mío, que soy un hombre ya grande, te aconsejo que no cojas el poder de rey, que el pueblo te elija. Que te elija el pueblo, el pueblo ya te elige a ti porque tú eres el jefe de la colonia y todo el mundo sabe que tú eres hijo de Marte y todo el mundo sabe que tú desciendes de los reyes de Alba Longa, pero que el pueblo te elija. Entonces, ¿cómo se podía legitimar? Pues se podía legitimar si antes de que te elija el pueblo, te eligen los dioses. ¿Y cómo se hace con augurios? Entonces, parece ser, según nos cuenta Dionisio de Carnaso, que él se fue a lo que ahora serían los Campos Vaticanos, donde está el Vaticano, justo allí el Vaticano, que dice que viene, bueno, hay varias teorías,
pero a mí la teoría que me gusta es que viene de unas aldeas etruscas que había unos vaticinios sobre las cosechas. Entonces él ya no era en etrusco porque esa zona ya era romana, pero sin embargo él fue allí porque esa zona era propensa a los augurios. Era una zona en la que no podía haber ruido, era una zona tranquila y él fue allí y dijo, vamos a ver qué me dicen los dioses. Entonces nos describe, Dionisio de Acarnaso nos describe que él se puso mirando a oriente, fue por la mañana temprano, mirando a oriente, o sea, hacia la salida del sol, con lo cual la mano izquierda mira al norte y la mano derecha mira al sur. Y la espalda mira hacia el lugar peor, que es occidente, es por donde se pone el sol, es por donde está el inframundo, es lo que no hay que ver. Yo tengo que ver el sol, que es lo bonito, ¿no? Entonces, a la izquierda, vuelvo a repetir, tengo el norte, a la derecha tengo el sur. Entonces, ¿qué nos dice Dionisio? Dionisio nos dice que las señales de los dioses que nos vienen de izquierda a derecha, o sea, de norte a sur en esta posición, son los favorables, porque yo estoy mirando hacia donde sale el sol y a la izquierda tengo hacia donde giran la bóveda celeste. Con lo cual, ese tiene que ser mejor lugar que no el sur, porque por el sur, desde el punto de vista romano, por el sur no pasaba nada. Ellos para orientarse tienen que mirar al norte, que es donde está la estrella del norte, ¿no? Allí a través de la constelación de la Osa y tal, ¿no? Pues bueno, dicen que hubo, dicen, y si lo dicen, pues que sería verdad, que un rayo, pues fue, el día claro, un rayo fue de izquierda a derecha. Entonces, el señor Rómulo, el señor Dionisio dice que eso está clarísimo. O sea, si vino un rayo de izquierda a derecha, pues el día claro, el cielo relampeó de derecha a izquierda. O sea, esta señal es inequívoca. Entonces, él llegó allí y le dijo, mira muchachos, yo soy el líder de la colonia, soy hijo de Marte, descendiente de Venus, nieto de Numitor, y los dioses, pues habéis visto que había un rayo en día claro de izquierda a derecha, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces se reunió el pueblo y le dijo, por aclamación, le dijo, pues tú, Rómulo, serás el rey. Él, también Dionisio, nos explica un poquitín antes de que él dice, yo me ofrezco, dice que les da un discurso y les dice, yo estoy dispuesto a mandar y a ser mandado. Estoy dispuesto a que el pueblo viva en democracia, a que el pueblo viva en una aristocracia o que el pueblo viva en una monarquía. Cuando él hablaba de monarquía, hablaba de realeza, que es, desde el punto de vista suyo, es aquel monarca que vive por su pueblo. No del monarca que vive por él, sino que se entrega por el pueblo. Él le llama eso, le llama realeza, ¿no? Y él ofrece, dice, yo estoy dispuesto a ser mandado o que me mande una aristocracia, en el sentido de aristos, griego, que es el gobierno de los más preparados. No la legocracia que hubo después, sino el de los más preparados, ¿no? Y él lo ofreció. Y sin embargo, dicen que el pueblo pues dijo, no, Rómulo, chaval, manda tú, porque ¿quién va a mandar si eres hijo de... Si eres nieto de Numitor y tienes sangre de dioses, ¿no? Así nos justifica Dionisio de Halicarnaso que fue Rómulo el que tenía que ser elegido. Y nos lo justifica por las dos cosas, por su linaje, un linaje que viene muy antiguo, un linaje que lo ata con Troya, cuando los hombres y los dioses vivían juntos, y además los augurios le eligen a él. Entonces ya no puede ser otro más que él. Es que ¿quién hay más que él? Solo él. Entonces, Alba Longa es, digamos, el origen de Roma. O sea, muy bien. Digamos que hay algo más antiguo y más romano que Roma, que es Alba Longa, ¿no? Sí, Alba Longa es la ciudad de todas las colonias latinas. Es en principio la ciudad que funda el hijo de Eneas, Silvio, y a partir de ahí pues van naciendo todas las ciudades latinas, precisamente por el abuelo de este Silvio, que era con la segunda mujer que se casa Eneas, ¿no? Que es Lavinia, precisamente. Con lo cual, a partir de ahí nacen, ¿no? Y Dionisio, nos va contando y nos dice que es la 30ª colonia de Alba Longa. Cuesta mucho ver a Roma así, pero Roma era la 30. Roma es la colonia 30. 30 de Alba Longa. Y Ostras. última de Alba Longa. Sí. Sí. Directamente. También es un número redondo también, ¿no? El 30. Sí, el 30, el 3 es muy importante para los romanos, ¿no? Bueno, para toda la antigüedad, ¿no? El 3 es el número de las parcas, es nacimiento, vida y muerte, ¿no? Es inicio, medio, final, es un número 3 veces 3, siempre estamos en la misma, ¿no? La triada,
tres reyes, ¿no? Los etruscos tenían tres reyes, los romanos tenían tres reyes y los egipcios y los griegos también tenían tres dioses, dijéramos, importantes, ¿no? Las trilogías están en todas partes, ¿no? También están en Egipto las trilogías, o sea, es importante el número 3. Alba Longa es la metrópoli de Roma y poquito a poquito tiene mucho respeto Alba Longa a Roma porque se consideran padre e hijo, y Roma se come a Alba Longa ya con Tulio Hostilio. Se lo acaba de comer, o sea, la metrópoli se come a la ciudad, ¿no? La colonia se come a la metrópoli. Pero eso es con Tulio Hostilio, ¿no? Que nos lo cuenta Dionisio, además, muy bien en su libro, mucho mejor que Tito Livio. Bueno, a mí me gusta mucho más, ¿no? Pero en estos momentos es esta colonia. Incluso nos deja ver Dionisio que Rómulo pide mucho permiso a su abuelo y de vez en cuando dice un par de veces Rómulo consultó con su abuelo. O sea, que él entendía que su abuelo Numitor era el que tenía que guiarlo para fundar la colonia. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época las colonias eran entes independientes, tenían sus lazos de sangre, tenían sus lazos de los mismos dioses, pero sin embargo tenían gobiernos independientes, ¿no? Y Roma hizo sus propios órganos de gobierno, un poco diferentes a los de Alba Longa, pero también es cierto que Roma empezó un poco diferente que Alba Longa, ¿no? Pero sí, o sea, podríamos decir directamente que cuando Rómulo funda la ciudad, o cuando el mito de Rómulo funda la ciudad, Roma es la 30ª colonia de Alba Longa, y Alba Longa es la metrópoli, la ciudad importante. Y bueno, y no, el lugar, ¿no? Donde se decide fundar Roma no es casual, ¿no? El lugar tiene mucho significado, claro. Y luego el devenir, ¿no? de Roma también depende de ello, ¿no? Claro, esto ya podemos dejar un poco el pito, y irnos un poco a lo que es la realidad, ¿no? La realidad es que Roma está cerca de un río, 30 kilómetros al interior más o menos de la costa, con lo cual la defiende de todos esos enemigos piratas que había en aquella época. Por ejemplo, a Atenas también le pasa lo mismo. Son ciudades que están un poquitín al interior para defenderse de esa amenaza. Además, Roma tiene 7 colinas, empezó con menos, empezó con 3 o 4, pero tiene 7 colinas. O sea que me puedo defender bastante bien. Aquí, por ejemplo, en Hispania, los íberos se ponían en colinas para poder defenderse, ¿no? Pues ellos tenían un río, el río Tíber, el río Sagrado. Además, el río Tíber se podía vadear por cerca de la isla Tiberina durante varias épocas al año, con lo cual era un lugar de paso, era un lugar de comercio. Teníamos arriba una civilización que era la civilización etrusca, y abajo teníamos la Magna Grecia, con lo cual comerciaban el norte con el sur. Y además, a través del valle del Tíber podían negociar también con la parte interior de Italia, ¿no? Con lo cual era un cruce de caminos. Entonces, que hubiera allí unos asentamientos en los altos de esas colinas que fácilmente defendibles con agua, y parece ser que el Lazio era una tierra muy rica en el tema de poder cultivar trigo, con lo cual eso hacía que yo tuviera pues una buena población. Pues poquito a poquito esas colinas se fueron nutriendo de gente, esas colinas se fueron haciendo fuertes, porque cuanto más gente hay, más fuerte me hago, y la gente pues empezó a bajar a los valles porque ya no cogían las colinas, ¿no? Y al bajar a los valles tenemos que llegar a entendimientos. Y poquito a poquito se fue formando pues la ciudad, que es más fácil que fuera así realmente la creación de Roma, ¿no? Y allá sobre el siglo VI, siglo V, cuando los etruscos se tuvieron que extender por tierra, porque no sé si los oyentes sabrán que en la época, en el siglo VII, siglo VIII, el mar se lo disputaban la Magna Grecia, básicamente Siracusa, Cartago, y la de Dacópolis etrusca, las 12 ciudades etruscas. Estos eran los que se mataban por el poder en el Mediterráneo occidental. Perdieron los etruscos, y los etruscos se tuvieron que extender, en vez de por mar, porque tuvieron que hacer por tierra, y se extendieron. Y al parecer esa mezcla de cultura, esos etruscos que fueron hacia abajo, pues le dieron la vertebración ya, no de un montón de pueblos que se tienen que entender, sino ya de una ciudad, ¿no? Y esto parece más factible dentro de toda la prudencia, ¿no? Pero parece bastante más lógico que sea la realidad de la fundación de Roma. O sea, Roma es una ciudad latino-sabina, porque tiene esa cultura, pero muy influenciada por los etruscos cuando baja, por Etruria, y con esos caracteres, con esos 3 caracteres, funda una ciudad única, con un carácter único,
pues que fue capaz de hacer todo lo que hizo, ¿no? Así que fue única, pero cogiendo trocitos de cada una de los trocitos, bueno, de lo que tenía alrededor. Esto es la interpretación romana de toda la vida. Sí, tú fíjate, Ángel, lo importante que es el comercio, ¿no? Porque al final es lo que Claro. lo mueve todo, ¿no? O sea, Roma, lo has comentado, digamos, prácticamente se debe al comercio, ¿no? Al cruce de caminos que has comentado, el norte con el sur, luego lo que provenía del mar también, y luego lo que has comentado, las disputas que había por controlar el comercio, ¿no? Los Claro. etruscos contra los fenicios, bueno, contra los cartagineses, contra los griegos, o sea, es que lo ha movido todo durante toda la vida y lo seguirá Claro. moviendo, es que todo se basa Además, en eso. al sur, en el sur del Tíber había unas salinas que en esos momentos no estaban controladas por Roma, pero sí que había una vía salaria que subía hacia arriba, hacia el interior. Bueno, esa sal se tenía que vender y todo pasaba por allí. O sea, era un cruce de caminos. Y claro, controlar eso era muy importante, ¿no? Y eso, pues, le apetecía a mucha gente, con lo cual la gente que vivía allí o que quería retener esas tierras, pues se tuvo que hacer belicosa a la fuerza. Pero porque en la sociedad antigua, lo hemos hablado en algún programa, la sociedad antigua era violenta y la violencia era parte de la vida, con lo cual ellos eran expertos en violencia sencillamente por una cuestión de supervivencia. Si no hubieran sido expertos en violencia, hubieran desaparecido. Entendamos que todo el mundo quería. ¿Quién no iba a querer un cruce de caminos como ese? Que pasaba la vía salaria, el comercio del Tíber y luego además había vías de comunicación entre la riqueza etrusca, que era una civilización muy potente en el principio de Roma, y el sur de la Magna Grecia, que por eso a Grecia la llamamos Grecia, porque Grecia es la Helade, pero bueno, también había todo ese cruce de comercio, la cantidad de comercio que habría, y allí los reyezuelos, ya como quiera, señores de la guerra que hubiera en aquellas colinas, controlarían el comercio y ahí irían haciendo patrimonio. Y has comentado la sal. La sal Claro. en la antigüedad no tenía la importancia que tiene ahora, que ahora no tiene prácticamente importancia, aunque es necesaria, ¿no? Pero es que antiguamente la sal era súper importante. O sea, Claro. la misma palabra salario viene de la sal, Sí. porque parte del sueldo, parte del pago por tu trabajo, te lo pagaban en sal, por la importancia que tenía. Claro, servía para muchas cosas, conservar los alimentos, y luego que la sal es muy necesaria también para el organismo, ¿no? Está claro que abusar de la sal es malo, pero, por ejemplo, si los oyentes buscan un poco en la historia, verán que ha habido a pueblos que se les ha castigado dejándolos sin tener acceso a la sal. Por ejemplo, los británicos a los indios les Sí. hicieron eso, a los indios de la India me refiero, les hicieron eso. O sea que, ojo con la sal, que la sal es importante, pero en la antigüedad ha sido todavía más. Claro, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista religioso romano, la sal purifica, y es cierto. La sal purifica porque cuando yo se la echo a la carne y la sal lo que hace es quitarle la humedad, evita que se pudra. Hombre, si evita que se pudra es porque la purifica. Ellos no Sí, entendían muy bien cómo claro. funcionaba el La sistema de química, no que, entendían claro, cómo funcionaba la pero química, pero vamos. sí que entendían que si le echaba sal a la carne no se pudría y esa carne se conservaba muchísimo más tiempo y eso les permitía comer en tiempo en los que no había otro tipo de comida. O sea, y al final la sal no dejaba de ser un conservante muy importante, aparte de todo el aspecto religioso de purificación que tiene la sal, ¿no? Ya nos dice que creo que es Ancomarco, que es el cuarto rey de Roma en este caso, ya consigue el sur, ya se extiende, dijéramos, hacia el puerto de Roma, hacia Ostia, y por el camino consigue la sal. O sea que Roma ya controla no solamente la vía salaria, sino que ya controla la sal, las salinas que había ahí en el Tíber. Con lo cual, estamos hablando de los primeros años de Roma que ya controlaba esta sal. Y como dices tú, en la República, a los romanos tenían que ir al ejército de una manera voluntaria, pero existía una especie de estipendium, que no era una paga, pero sí que era una pequeña compensación por lo que perdía a ese soldado al ir a la guerra, ¿no? Y parte de esa paga, aparte de la comida y todas estas cosas que le daban, era sal. Y este hombre volvía con sal en su casa. Y volver con sal a su casa quería decir que podía conservar alimentos para el invierno, que a nosotros nos Eso es. parece muy fácil porque tenemos neveras y tenemos supermercados para ir a comprar, pero allí los campos estaban vacíos. Y si tú no tenías conservas, te morías de hambre. Y por eso Sí. es tan importante la sal. Sí, la sal, fíjate, me he acordado ahora que en un programa hablamos de eh, que, por ejemplo, cuando los ejércitos, esto lo hablé con Esaú Rodríguez,
cuando los ejércitos se desplazaban por la península en épocas antiguas y tenían que alojarse en cierto sitio, a veces se alojaban en casas de particulares, ¿no? Sí. Y tenían, o sea, cuando se iban a alojar les pedían que tantos kilos de sal y tantos litros de vinagre, o sea, productos para la conservación de los alimentos y todo eso. Es que ahora mismo lo que dices tú, Ángel, tenemos nevera y vemos que los alimentos los metes ahí y mientras haya corriente eléctrica se conservan. Pero hasta hace, podemos decir, 80 años, de 80 años para atrás, no había neveras y todo se conservaba pues con métodos, pues con vinagre, con la sal, Con aceite, con miel. secando la carne al sol, en fin. Y que, claro, ahí radica la importancia, ¿no?, de la sal en todo eso. Pues imagínate una ciudad que controla sal, controla el comercio norte-sur y este-oeste. Y además bien defendida con unas colinas, ¿no? Y una zona alrededor con agua, porque el Tíber es un río que crecía, no es el Nilo, porque no es el Nilo, pero bueno, para lo pequeñito que era aquella zona, pues es un río que tenía crecidas y bajadas y hacía pues que la zona fuera fértil por los sedimentos y entonces, pues claro, era una zona muy apetecible para cualquiera. Pues claro, los que llegaron allí se dieron a apoderar de ella. Y ese es el nacimiento real de Roma, no el mítico, ¿no? Pero bueno, el mito nos explica otras cosas también. Y ahora vamos a la parte de los Ager Romanus. ¿Qué es esto de los Ager? Bueno, el Ager romano es como dividió el pueblo Roma. Al final, el mito fundacional de Roma nos dice que Rómulo, cuando le dijeron los dioses que Roma se fundaba en el Palatino, no se fundaba en el Aventino, y tuvo una pequeña discusión con su hermano cayó 27 veces sobre la espada hasta que murió, fue cayendo hasta que murió el remo, cosas en 3 manos, rencillas que luego ya se arreglaron, lo enterró y se acabó el problema, ¿no? Pero bueno, dicen que hizo un surco alrededor de Roma, hizo un surco en el cual, en el interior, que se llama el Pomerium, en el interior, pues quedaba la primera Roma original, ¿no? La Roma cuadrata que se le llama. Esa Roma interior era la manera que tenían en la antigüedad de hacer, ¿cómo lo diría yo? No es muy académico, pero son los 3 círculos, ¿no? El primer círculo es el círculo de la ciudad, el del orden, lo que hemos dicho antes. Dentro de ese pomerium estaba el reino de los dioses civilizadores, Júpiter, por ejemplo. Y era la ciudad, la de los humanos, la zona urbana, la zona civilizada. Luego, fuera de ese círculo, estaba la agricultura, que es la naturaleza dominada por el hombre. No deja de ser eso, es naturaleza, Sí. pero dominada por el hombre. Tenemos diosas pues, como Ceres, por ejemplo, por decir Demetra para los bárbaros griegos, ¿no? Esta es para nosotros es Ceres, ¿no? Y muchísimo más alejada, otro círculo todavía más, es lo salvaje, es el bosque. Y ahí tiene sus dioses del bosque, ¿no? Y es la manera que tenían ellos de dividirse el mundo, ¿no? Y los Agers son lo mismo, o sea, hay que ir dividiendo este mundo, ¿no? Rómulo, al dividir el Ager, al final lo que hace la Tierra, Gerión, es un poco asentarnos, esta es mi casa. La tierra me ata, igual que un árbol tiene raíces y se queda, cuando un hombre tiene tierra se queda allí también arraigado. Sí. Y esto es lo que es el Ager, ¿no? Pero claro, tiene que ser con inteligencia, ¿no? Rómulo sabía que Roma no solamente vivía de la agricultura, sino que también vivía de la ganadería. Con lo cual, parte de ese Ager publicus, tenía que vivir de la transhumancia. Así que parte de las cosas que hablaban estas personas en el foro, pero no solamente en Roma, sino en todas las ciudades del mundo, era cómo vamos a regular que los ganados de los ciudadanos dignos, no de todo el mundo, sino de los ciudadanos dignos, del populus, en este caso de los patres patriae, de los patricios, cómo, por dónde van a pasar, cuándo van a pasar y qué tipo de campos, qué campo dejamos descansar. Bueno, la transhumancia de toda la vida, tampoco hace explicar más, ¿no? Pero esto era estas tierras. Luego tenemos las tierras privadas. ¿Para qué? Para hacer que estos hombres se arraiguen a la tierra y no se vayan. Porque claro, si yo tengo ganado me voy. ¿Qué me Claro. arraiga a mí a la tierra? Pues ahí arraiga la tierra. Luego tenemos el Ager Regius, el campo del rey, o tenemos, también estaba el sagrado, ¿no? En este caso, en el caso del sagrado, que era intocable, pero estaba el campo del rey. En este caso, el mito nos dice una cosa que creo que es muy importante, y es
lo que en Roma, Rómulo dijo que fuera una ciudad abierta, una ciudad que pudiera ir cualquiera. ¿Y sabes quién fue? ¿No? Pues delincuentes, esclavos, bueno, gente de mal vivir. Se fue a Roma, ¿no? Pero bueno, él dijo, yo necesito gente para hacer un ejército poderoso, ir viniendo. Y parece ser que la gente iba a un sitio que le llaman el Bosque de Refugio, que esto estaba entre en la colina, lo que ahora es el Capitolino, está la parte donde estaba el templo de Júpiter y la parte donde estaba el templo de Juno Moneta. Pues entre los dos templos hay un pequeño valle y dicen que allí, que no, está alto en la montaña, pero hay una pequeña bajada, como si fuera una silla de montar, para que me entiendas, y allí había un pequeño bosque. Eso lo llamaban el Bosque de Refugio. Entonces, conforme iba llegando gente de donde fuera, dicen que Rómulo, de su propio terreno, del Ager Regio, del campo de rey, le iba dando a esa gente tierras. ¿Con qué condición? Con la condición de que adoptara a los dioses romanos, que en aquella época eran Jano, Marte y Júpiter, no era todavía la tríada, sino eran estos. Al origen eso nos dice Dionisio de Halicarnaso, y les iba dando tierra, con lo cual iba incorporando a ciudadanos romanos. Así que fíjate si era inteligente la división, la dividió otra vez en tres, ¿vale? La ciudad, el orden, la agricultura, que es el mundo salvaje dominado por el hombre, este mundo exterior, que es el mundo de los bosques, un mundo más peligroso. El bosque era más peligroso para el hombre porque está el lobo, pero también está la fruta, o sea, con lo cual es un mundo no dominado por el hombre, para que me entiendan, ¿no? Con sus misterios, con sus peligros, ¿no? Y luego también dividió el Ager en tres partes. El Ager públicos, el Ager de rey, regio, y el Ager privado. El Ager público era siempre el 30%, bueno, el 33% de todo. Nos dice el mito que cuando Roma conquistaba una ciudad, extendía exactamente lo mismo. Y a estas personas que participaban en la guerra, que eran los patricios, el otro tercio por ciento era un tercio que también les daba a ellos, con lo cual cada vez que en Roma se extendía, volvían a extenderse ese tanto por ciento en tierras y volvía a haber más transhumancia, volvía a haber más tierras para estos hombres que participaban en la guerra, que por eso hacían guerras, y el rey también extendía. Así que todos ganaban cuando, bueno, todos, los ricos, los patricios, ganaban tierras, entonces extendían su transhumancia, extendían su terreno privado y extendían su, bueno, el rey también tenía su poder. Es muy importante el tema del ager público porque cuando no se reguló bien, la república cayó, ya lo sabes, pero esto es otra historia. Bueno, una cosa que es muy, muy importante, ¿no? Para los romanos es el matrimonio, ¿no? Sí, sí. Yo tengo aquí un texto que he creado yo, pero voy a leerlo así casi todo, porque está sacado de todo lo que yo he leído, ¿no? Además, lo explica Dionisio de Carnaso. No lo explica así, pero más o menos lo dice lo mismo, ¿no? Y es ¿para qué explicarlo si ya lo tengo escrito, ¿no? Y el texto dice lo siguiente, dice, la familia es básica. Es la unidad fundamental de la sociedad latina y donde el individuo aprende que es en realidad el miembro de una colectividad. Es la principal fuente de apoyo económico, emocional y social. Sus miembros trabajan juntos y sufren juntos para mantener la casa, los campos y los ganados. En tiempos de dificultad pasan hambres y penurias. En tiempos de éxito celebran en la alegría y la unión de una comunidad. Es la principal forma de reproducción, aumentar la población y conseguir la línea de sangre varonil. Es también donde se educa a los hijos en valores y en las habilidades necesarias para la vida adulta. Y lo más importante, la familia es la principal unidad de religión. Las creencias latinas están centradas especialmente en las familias y las ceremonias religiosas más cotidianas se celebran en la intimidad del hogar. Esto era la familia para un romano, ¿no? Y nos dice que Rómulo hizo que el matrimonio fuera un deber cívico, pero eso lo hizo Rómulo y lo hizo Augusto. O sea, los romanos se tenían que casar y los romanos tenían que tener hijos y eso era su obligación. Cualquier romano que no tuviera hijos estaba mal visto. Cualquier romana que no tuviera hijos estaba mal vista. Se premiaba la fertilidad. Se hacían fiestas para las matronas, se hacían fiestas para que las mujeres dijeran públicamente que querían tener hijos, porque eso era lo que honraba a las mujeres en aquella época. Y a los hombres también. Sí que estaba mal visto que una pareja no tuviera hijos. Si no podía tenerlos, no podía tenerlos y sufrían mucho porque la sociedad premiaba al que se tuvieran hijos, porque tener hijos era
engrandecer a Roma, y también era una cosa muy importante también que tenía que ver con los dioses, porque los dioses le hacían creer a estas personas que el orden natural de las cosas es que el padre se perpetuara a través de los hijos, porque era lo que hacían los dioses. ¿Qué hizo Urano? ¿Qué hizo Saturno? ¿Qué hizo Júpiter? ¿Qué es Marte? Al final es una descendencia de diferentes generaciones de dioses. ¿Y qué esperaban de los humanos? Exactamente lo mismo. ¿Cómo honro a mi padre teniendo un hijo? Si yo no tengo un Claro. hijo, no quiero seguir con la honra de mi padre, entonces yo soy un mal hijo, ¿no? Así que la fertilidad del matrimonio estaba muy, muy, muy valorado en Roma, y era un deber cívico, igual que ir a la guerra. Era obligatorio casarse, y para una mujer su manera de servir a la república o a la monarquía, en este caso, era tener hijos, y por ese motivo se les valoraba. O sea, a veces nos Claro. parece que no, porque tenían un rol diferente al varón, y visto desde nuestro punto de vista, evidentemente nos parece mal, a mí me parece totalmente, totalmente despreciable, pero desde el punto de vista de un romano, la mujer era básica para Roma, era Claro. más importante casi que el hombre, pero el hombre era el que iba a la guerra y era el que realmente luego recibía los honores, ¿no? Pero bueno, al final la importancia social de una persona muchas veces no está reconocida por esa misma sociedad, ¿no? Y este es el caso de las mujeres. Pero sí, la familia era básica, y muchos, muchos, muchos hombres daban la vida por sacar adelante a la familia. Por eso, porque vivieran sus hijos. Y muchos, se sabe de ancianos, por ejemplo, que se tiraron por el puente Sublicio. Ancianos, ¿eh? Porque la familia era importante, porque no había que comer. Entonces se suicidaban para que comieran sus nietos, porque la familia era básica, y para morir el nieto moría él, porque él ya estaba en el cenit de su vida, y el nieto era el futuro. Una familia con muchos hijos era mirada con envidia por los demás, porque una familia con hijos tenía futuro. Una ciudad con hijos tiene futuro. Una ciudad sin hijos no tiene futuros. Exactamente, sí, digamos que en Roma y los romanos salían del vientre de las mujeres romanas y las conquistas también salían de ahí, porque los soldados salían de ahí. Entonces, era fundamental que las mujeres dedicasen su vida a eso, a ser matronas de la casa y a procrear, o sea, a Claro. tener cuanto más hijos mejor, porque luego, o sea, de ahí se nutre Roma, el ejército de Roma, los agricultores de Roma, los ganaderos de Roma, todo sale de ahí. Claro. Entonces, ellos eran conscientes de que una sociedad muy reproductiva y que tuviera mucha población era una sociedad con futuro, una sociedad próspera y que podía expandirse. Fíjate que estamos hablando de que una sociedad de que nacen 100.000 varones, hay estudios de demografía y tal, de un tal Bruce Frie, o como se produce en inglés, lo siento mucho, no sé inglés, a los 15 años morían 54.000 de cada 100.000, o sea, más, a los 15 años, moría la mortalidad infantil, que podíamos hasta los 15 años, era de 50.000. Vamos a poner el 50% para hacer números redondos. Luego se iban a la guerra. Entonces, la procreación, la reproducción era básica. Estamos hablando de que con 35 años, ya habían muerto 67.000 de cada 100.000. O sea, quedaban 33.000 solamente de cada 100.000. Todos esos 67.000 había que reponerlos. Pero había que reponerlos muy rápido. No quiero, ahora, por ejemplo, tenemos una esperanza de vida, creo que las mujeres es alrededor de 86 años y los hombres en España de 83. No es tan urgente reponer la población, pero cuando tenemos que mueren 64.000 mujeres y 67.000 hombres a los 35 años, eso hay que reponerlo. Eso hay que reponerlo muy rápido. Entonces, no nos podemos desviar en tener hijos, ¿no? Eso tiene que ser una política de Estado, ¿no? Rómulo nos dice Dionisio Halicarnaso que hace las primeras leyes, que además le llama la ley de Rómulo, que es que tú, cuando tienes una hija, la primera hija, mira lo que estoy diciendo, la primera hija la tienes que conservar. No puedes exponerla. Existía la costumbre
ya lo saben nuestros, ¿no?, los oyentes de la biblioteca, de que existían las posiciones en el mundo antiguo. Existía en Grecia, existía en Egipto y existía en Roma. Y en todas las sociedades mediterráneas, cuando nacía un niño y al padre no le convenía, se abandonaba en la calle a su suerte. Si alguien lo recogía, sobrevivía, y si no, se moría. Y esto era así, ¿no? En aquella época, la herencia, como era patrilineal, o sea, de padre a hijo, pues lo más importante para el padre era el hijo. Entonces, hasta que la madre no tenía el primer varón, no le interesaba a nadie, porque no quería gastar recursos en sus hijas. No, es así de duro, pero él lo que quería era tener hijos para poder darle su herencia, porque era muy urgente, porque si moría sin herencia. Y existía, dentro de las leyes romanas, existía la manera de decir, bueno, si este hombre ha muerto sin herencia, sus tierras hay que repartirlas entre otras familias. Claro, y eso no lo quería ese hombre de ninguna manera, porque claro, Roma tenía que repartir esas tierras entre otras familias, porque esas tierras tenían que ponerse en marcha para tener por creación. No se podían dejar tierras abandonadas, ¿no? Hay que entender también esto, ¿no? Con lo cual abandonaban a las hijas. Y claro, ¿qué le pasaba a Rómulo? Porque no había mujeres, y si no hay mujeres no paren. Entonces les dijo, muchachos, la primera hay que aguantarla. Con lo cual, como mínimo, pues ya la primera tenían cariño, igual a la segunda también. Pero eso dijo Rómulo. Y luego también dijo, oye, cuando un niño ya está crecidito con 3 años, tampoco me lo matéis, ni con 2. A no ser que veáis que es incompatible con la vida, porque es monstruoso o que tiene algún defecto físico. Bueno, pues entonces sí, pero si no, no. Puso dificultades en este aspecto. Incluso puso una pena. Y dijo, como yo me entere de que matáis una niña, a la primera niña, os quito la mitad de las propiedades, me las quedo yo. Que el hombre también era importante. Era rey, era juez y parte, ¿no? Era el fiscal, el juez y el verdugo. Todo el mismo rey. ¿Para qué? Por eso era rey, si no, ¿qué? Se lo habían dicho los dioses. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Así que hizo unas leyes para que la población creyera, aparte de todo este tema que hemos dicho anteriormente religioso, de que tu misión como ciudadano romano no solamente es cultivar los campos, no solamente ir a la guerra para defender la patria, sino también es casarte con una mujer de bien, proteger a tu mujer y proteger a tu familia y darle una vida digna a todos ellos. Sí, claro, es que, bueno, la importancia radicaba en eso y bueno, las normas estas que se supone que puso Rómulo, es que si puso unas normas es porque había que atajar algo, ¿no? Y bueno, yo me lo imagino y es que sería brutal. O sea, ya has comentado más o menos el tema de la exposición y tal, pero si pone estas normas, o sea, cuando se pone una norma es porque hay un problema, ¿no? O Un sea, problemón. es que lo piensas y dices, madre mía, la sociedad de aquella Un época, problemón, o sea, claro. ya lo vimos, ¿no? En el programa que hicimos de la violencia en Roma, ¿no? Pero es que esto es antes esto es, o sea, esto es, digamos, el germen de esa Roma que Sí, hablamos que era claro. muy violenta y ¡pua! Esta ley no la puso Rómulo, probablemente, porque vuelvo a repetir que no. Pero Sí. alguien se dio cuenta y dijo, no puede ser. No puede ser que hablamos Roma a todo el mundo. O sea, que nosotros, esto, por ejemplo, no se le hubiera ocurrido nunca a Atenas. Y esa es la diferencia de la sociedad latina, ¿no? No se le hubiera ocurrido nunca a Atenas, jamás se le hubiera ocurrido, ¿no? Roma era una sociedad mestiza primero porque estaba en un cruce de caminos. Entonces era lógico. O sea, etruscos bajaban hacia abajo y se establecían. Sabinos, pues iban hacia Roma. Sabinos era un pueblo que estaba más hacia el otro lado hacia el Adriático, pero cercano, ¿no? Los Apeninos están por medio, para que me entiendan, ¿no? Y también, pero hay un montón de pueblos, Oscos, todos estos iban allí para pues, hacer el sueño romano, para que nos entendamos, ¿no? Tú imagínate que se funda una nueva ciudad, pues son nuevas oportunidades para gente que no le va tan bien en Etruria, o para gente que no le va tan bien en la Magna Grecia, o para gente que no le va tan bien en Ciudad de Sabinas, pues se va a Roma pues, a buscar otra oportunidad, ¿no? Y entonces llegó gente de todas partes. Y claro, está viendo que, claro, ¿qué pasa con gente de todas partes? Iban hombres, porque a las mujeres no les dejaban salir. Las mujeres estaban en las casas, los padres no le dejaban irse a las mujeres. Alguna familia entera iría, porque no vamos a decir que no. Pero la movilidad del hombre era fácil y la movilidad de una mujer era prácticamente imposible, porque salir en aquella época 5 mujeres, nos vamos a ir 5 mujeres a Roma a buscarnos la vida, por el camino los secuestraban y se la llevaban a cualquier ciudad para Sí. criar. O sea, que cuidado con el mundo que estamos hablando. Estamos hablando de Sí, un sí, mundo, sí, sí. desde el punto de vista nuestro, salvajado. Pero la mujer era Sí. un botín de guerra en aquella época. Con lo cual, cuidado con estas cosas, ¿no? Entonces, él llega allí y se encuentra un montón, y se encuentra quien sea, no sé quién, se encuentra que empieza Roma a ser una ciudad
mestiza que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que tiene muchas maneras de ver el mundo. Y al final, como tienen que llegar a acuerdos, pues como hay tantas maneras de ver el mundo, pues probablemente tienen más riqueza en ese aspecto, ¿no? Luego la convivencia, pues en principio sería un poco más complicada hasta que puedan formar una patria. Cuando forma una patria que los une a todos, ya no hay, ese problema se diluye, ¿no? Pero bueno, y te encuentras pues con que en la calle te levantas por la mañana un día, eres el rey como te llames, y te encuentras a dos niñas muertas, sales otra vez y te encuentras a dos niñas muertas. Y tú tienes un problema de que los romanos se tienen que casar. ¿Y con quién se van a casar? Si estáis matando a las mujeres, pues por eso hace estas leyes. Al final no es más que esto, ¿no? Y este mestizaje, además, Roma presume de ese mestizaje. Presume de este mestizaje porque en el caso de Roma, ya lo dice Dionisio de Canenaso, ya dice que lo hable a todo el mundo. Él abre la ciudad a todo el mundo, no tiene problema. El que vaya a Roma con buena fe está bien, pero en el rito de la caída de Alba Longa, estamos hablando ya de Tulio Hostilio, 3 reyes después, y todo este mito de los Horacios y los Curiacios, que un día si quiere podemos hablar lo que significa eso, cuando el rey de Alba Longa se lo dice a Tulio Hostilio, le dice que, claro, al final, bueno, las cosas que llegan, para que me entendamos, ¿no? Roma y Alba Longa llegan de momento que entran en guerra y al final el Alba Longa y Tulio Hostilio dice, oye, chaval, somos padre e hijo y hay muchos lazos de unión entre nosotros porque somos pueblos hermanos, no nos vayamos a matar. Entonces Tulio Hostilio le dice, bueno, pues hagamos un solo pueblo y así no nos matamos. De las dos ciudades fundamos un pueblo con 2 ciudades, pero un solo pueblo. Y el otro, creo que se llamaba Furcio, le dice, vale, pero nosotros somos la metrópoli. Somos iguales desde que vino Eneas, tenemos una constitución correcta y somos perfectos, o sea, somos de sangre pura. Y el Tulio Hostilio le dice, bueno, sí, puede ser que sí, pero yo tengo más armas, porque tengo más gente. Como yo he dejado venir aquí todo el mundo, tengo más armas que tú. Y soy más poderoso que tú. Entonces dice, las ciudades pequeñas no tienen hombres para defenderse, ni tan siquiera para controlar a otras, con lo cual yo tengo más hombres que tú. Con lo cual, no solamente no se avergüenza de ser mestizo, sino que presume de ello. Y presume toda la vida. O sea, Roma es de las pocas ciudades de la antigüedad que extiende la ciudadanía. Lo cual quiere decir que no era para ellos tan importante el origen, no quiere decir que no lo fuera, pero en ciertos momentos no tenía ningún problema en extender su ciudadanía. Y eso no pasaba en otras ciudades, ¿no? Y esto con Alba Longa hace esto. Y bueno, al final ya hablaremos del mito, pero que al final a este se lo dice, a este rey, ¿no? Y Rómulo, eso sí, este principio. Así que Rómulo decía, la ciudad es tan fuerte como los hombres que tenga, como las armas que tenga. Y cuando más armas tenga, más fuerte seré. ¿Esto qué tiene que pasar? ¿Que venga en nombre de todas partes? Yo no les pienso preguntar, tú eres esclavo, me da igual. Tú vienes aquí a trabajar, vienes a trabajar la tierra, vienes a luchar por un nuevo proyecto, júrame ante mis dioses, que en este caso eran Juno, Marte y Júpiter, y yo te doy un trocito de tierra para que trabajes, a cambio de que sirvas al ejército. Y así hizo los hombres este muchacho, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Gerión? Pues que no había mujeres. ¿Y qué pasa, pueblo sin mujeres? Que no tiene hijos. Y si no tiene hijos, no tiene futuros. Y yo en la novela digo, pero lo digo también en la realidad, que si no existió el mito de las Sabinas, sí que existiría, porque me parece razonable, que Roma se enfrentara con alguna ciudad, igual fue Sabina, y se llevó muchas mujeres a Roma. No, el mito de las Sabinas, bueno, es un mito. Supongo que los oyentes lo conocen, yo lo explico así un poco rápido y luego digo lo que creo que significa, ¿no? Vale. Dicen que Rómulo invitó a muchas ciudades a una fiesta de Dios Consus, que era una fiesta religiosa, que había carreras de caballo y mucho vino. Y claro, los hombres de esa ciudad dijeron, bueno, pues si hay vino y caballos, pues vamos a irnos para allá con todas nuestras familias. Y se fueron allá pues a hacer una fiestaca allá en donde ahora estaría, dijéramos, el Circo Máximo. Y allí montaron una fiesta. No solamente fue los sabinos de una ciudad que se llama Acure, sino que fueron más ciudades latinas, Caenina, Antenates y Crustumerium. Fueron más ciudades, ¿no? Entonces, en un momento determinado, nos dice el mito que cuando los padres estaban entretenidos con el vino y con los caballos, pues Rómulo, que era un buen hombre, dicen que era un buen hombre, solo raptó a las vírgenes doncellas. A las mujeres casadas no las quiso. Y esta se la llevó hacia adentro.
Bueno, pues las ciudades latinas al año siguiente le plantearon la guerra a Roma y Roma les pegó un palo a las 3. Y no se sabe muy bien por qué Cures pues tardó 5 años. No nos lo cuenta el mito por qué. La única cosa que tendría sentido es porque estaría liado con otras cosas y no podía distraer soldados. Pero no nos lo cuenta, ¿no? Y 5 años después, pues un rey que se llama Tito Tacio de Cures, pues va a atacar a Roma y dice, oye, no, me habéis mancillado a mis mujeres, pues os vais a enterar romanos. ¿Y qué pasa? Pues que esas mujeres tuvieron que optar por una cosa así de cruda que voy a decir. Y la cosa tan cruda es, me han secuestrado, me han mancillado, algunas las violarían, otras probablemente cederían, pero cederían porque no les quedaba más remedio, porque para que las No violaran, quedaba otra. pues mejor cedo. Pero parece ser que los romanos no las querían para humillarlas, las querían para que fueran las madres de sus hijos. Y ellas se dieron cuenta de que no las trataban como mujeres secuestradas, nos dice el mito, sino que las trataban como sus mujeres. Sencillamente que como no tenían mujeres, pues optaron por el mal de secuestrar a la mujer de otro. Pero bueno, ya tenían hijas, algunos tenían 2 hijos. Y llega y se planta el padre a matar al marido. Y ellas tienen a su marido y a sus hijos. Entonces dicen, pierdo a mi padre o pierdo a mi marido, ¿qué hago? Porque ya llevan 5 años con esos hombres. Claro. O sea, algunas mujeres por pura necesidad ya los querrían, pero otras sencillamente dirían, bueno, pues si mi padre me hubiera casado con cualquier otro, pues estoy casado con este, me cuida bien, vale, ha cometido un error terrible, ¿no? Pero, vuelvo a repetir que todo esto son adaptaciones por pura supervivencia, porque ¿qué vas a hacer? Mides 1,50 m y el otro mide 2 metros, pues no te queda más remedio que hacer caso, ¿no? Y dice que se enfrentaron y estaban a punto, los 2 ejércitos eran muy iguales en aquella época. Roma había crecido porque había habido mucha gente. Y dice que las mujeres se pusieron en medio y dijeron, nosotros somos el problema. Si queréis matar a alguien, nos matáis a nosotras. Pero no podemos consentir quedarnos viudas o huérfanas. No tiene ningún sentido. Ya nos habéis secuestrado, ya nos habéis violado y ahora vamos a perder a nuestro marido y a nuestros padres. No tiene sentido. Solo pensáis en vosotros. Que nada más que algo así dijeron, ¿eh? Dionisio de Canastro lo dice más bonito, pero dirán algo, ellas irían en medio y dirían, estamos cansados ya, hablar ya y llegar a un acuerdo, ¿no? Y parece ser que llegaron a esta paz, ¿no? Yo creo que esto es el mito, esto probablemente no sucedería así. Lo que sí que sucedería probablemente es que Rómulo, o quien fuera, llegó a una ciudad, Sabina o de donde fuera, se llevó bastantes mujeres y por una cuestión de pura supervivencia, porque el otro pueblo, imagínate que yo soy un pueblo que tengo 1000 mujeres y se llaman 500, yo desaparezco solo. No hace falta que Roma venga. Yo con 500 mujeres no soy capaz de generar hijos para mantener a mi pueblo. Porque que se lleven 500 mujeres quiere decir que el otro pueblo va a tener 500 mujeres más pariendo, generando soldados, y yo no los voy a tener. Y como hemos dicho que tenemos unas tasas de mortalidad del 50% o más a los 15 años, yo necesito regenerar la natalidad muy rápido. Estamos hablando depende si hay enfermedades y muchas guerras, estamos hablando de tasa de fertilidad de las mujeres de 8 hijos por mujer. 8 hijos por mujer. Imagínate que se llevan la mitad de las mujeres. Es que el pueblo desaparece solo. Sí. Aunque las mujeres paran lo mismo, el pueblo desaparece solo, porque no tiene tiempo para criar, ¿no? Y algún pueblo de estos, pues por algún motivo dijo, mira, si os lleváis a las mujeres, pues ya nos vamos todos, porque os nos vais a matar y se unirían de alguna manera. Vuelvo otra vez a decir, con el concepto esto de mestizaje entre pueblos. Entonces Roma se hace más grande porque a través de las mujeres, y las mujeres son las que realmente hacen Roma, que esto es lo que creo yo que es lo que quería decir. Realmente, si parte del mito este es cierto, Roma se funda realmente con el llamado rapto de las Sabinas, que es cuando estas mujeres se asientan en Roma y dice, ahora nosotros, Roma ya tiene mujeres, Roma ya tiene futuro, Roma ya puede tener hijos, y de esta manera Roma puede ser grande, porque si no hay mujeres, no hay hijos y no hay futuro, ¿no? Y de esta manera creo que es más fácil entender. Las mujeres eran botín de guerra, no sé si lo habéis explicado en algún programa, pero nos lo dice el mito romano, pero nos lo dice muchísimo más tarde, por ejemplo, en la época de los inicios de la República, que eso ya tiene más visos de ser medio cierto, estamos muy cerca del mito, ¿no? Hay un rey etrusco que se llama la Repórsena, que está ayudando a Tarquinio Soberbio, ataca a Roma. Y Roma, pues, pide la paz. Y este hombre pide mujeres para la paz.
Y, por ejemplo, ya estamos hablando en el 300, ahora no me acuerdo el año, creo que es 390, cuando Breno, el galo, el senón Sí. Breno, ataca Roma y va pues el Camilo y tal, y va a atacarlo, pues cuando Camilo se lleva al ejército, los firenates atacan Roma y vuelven a pedir mujeres. O sea que para la paz dice, o me das mujeres o te ataco la ciudad. O sea que era bastante habitual pedir mujeres para la paz, porque las mujeres no dejaban de ser botín de guerra. Y si una ciudad tenía 1000 mujeres y te llevabas 500, te cargabas a la ciudad. O sea, Mm. porque tenían que tener esas tasas de reproducción, ¿no? Y ¿no pasaría eso en los orígenes de Roma? Probablemente sí. El pueblo que se quedó sin mujeres tuvo que emigrar a Roma y decir, bueno, pues nos vamos todos y hacemos un pueblo más grande por pura supervivencia. Probablemente también, probablemente también. Y en el mito este de las Sabinas, que es un mito, también nos dice una cosa muy importante Dionisio de la Carnaso, por ejemplo, con una ciudad que se llama Caenina y otra ciudad que se llama, no, con Caenina no, con Antenates y Crustumerio. Caenina la destrozan toda, pero con Mm. Antenates y Crustumerio dice que cuando llega allí Roma y está a punto de cargarse la ciudad, los de la ciudad se rinden y Roma dice, vamos a hacer una cosa, los prohombres de la ciudad, o sea, los hombres importantes de la ciudad, os vais a mirar a Roma, pero la ciudad va a quedar entera y vais a tener los mismos derechos que los romanos. Estamos hablando que desde el mito del origen de Roma, Dionisio de Carnaso ya nos dice que Roma ya tenía colonias, o sea, que ya extendía su ciudadanía. Mm. Por eso digo que el mito no es cierto, pero Roma extendía su ciudadanía desde sus orígenes. ¿Qué consigues con eso? Más soldados. Ya estaba Roma absorbiendo y asimilando, ¿eh? Claro, Mm. y eso sí, es continuo en toda la historia Roma. Claro. Poquito a poquito va extendiendo derechos. No, hay tiempos que extiende menos, tiempos que extiende más, pero en tiempos, por ejemplo, de Sila, poco después de Sila, se generan todas las guerras sociales y hace prácticamente toda Italia la hace ciudadana romana. Les costó unos años, pero la hizo. O sea que cuando le hizo falta a Roma a ciudadanos, no tenía ningún problema en extender la ciudadanía. Eso no se le ocurría hacerlo a nadie. O sea, esto, vamos, imposible, ¿no? Y ya no lo explica que era una manera de ser desde el principio. Vuelvo a repetir, desde el mito, pero si te quedas con que me dice Dionisio de Carnaso que la ciudad de Canina llegó de Costrumerium, perdón, que está en el río Anio, un río que está un poco más arriba de Roma, que es una fuente del Tíber, llegó allí, se llevó a los hombres, a los senadores, dijéramos, a los patricios, se lo llevó a Roma, y la ciudad quedó vertebrada como ciudad, pero todos eran ciudadanos romanos que tenían que pertenecer al ejército romano, que ya estaba extendiendo la ciudadanía. Y esto hizo Roma durante la República varias veces. Cuando le hizo falta soldados, extendía la ciudadanía romana para tener soldados y no tenía ningún problema. ¿De dónde le venía ese carácter? Pues de antiguo. Eso no lo hacían los etruscos, ni lo hacía la Magna Grecia, ni lo hacía Cartago, ni lo hacía nadie. Solo, a menos que yo conozca, lo hacía Roma. Y luego pasamos, digamos, a la gens romana, a la gens, que digamos que es tu sangre, ¿no? Tu familia, todos tus Sí, antepasados, tu futuro, ¿no? La gens es todo ello. También va relacionado con el clientelarismo, ¿no? Con los no, clientes. es lo Y, mismo. y, luego, claro, y luego todo desemboca en el ejército, ¿no? O sea, háblanos de todo esto. Lo has explicado tú muy bien, pero sí, la gens es una familia poderosa, una familia que tiene derecho a tener propiedades. No todo el mundo tenía derecho a hacer propiedades. Para eso tenía que ser un patres patriae, luego nosotros lo llamamos patricios, y había Mm. gente en Roma que no tenía derecho a esas propiedades. Y de esa gens, el único que tenía derecho a propiedades era el que se llamaba el paters familias, que era un hombre, y su heredero cuando este hombre muriera. Y todos los demás vivían de ellos. Como el patriarca, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, como el El, patriarca. el que todos lo tienen como líder de la familia, el que le piden Era, consejo, el que manda. sí, este hombre era una familia, y una familia natural, que llamaríamos nosotros ahora. Mm. Padre, madre, hijos, abuelo, dijéramos de primera línea. Pero como había otras personas libres, pero más pobres que no disponían de tierra, lo que hacían era trabajar para este hombre. Y se integraban de tal manera que, si bien no eran directamente familiares directos, es como si lo fuese, porque dependían totalmente de ellos y se añadían totalmente a ellos. Esto es lo que nosotros llamamos clientes. Y eran también Mm. miembros de la gens. Se cambiaban hasta el apellido de la gens, ¿no?
Este pater familias tenía todos los derechos del mundo sobre sus descendientes, y aquella persona que iba a él como cliente lo tenía que defender. Pues cuando ese hombre, por ejemplo, pasaba hambre, pues le tenía que echar una mano. Este hombre pues también tenía que trabajar sus campos. Este hombre tenía que defenderlo físicamente. Este hombre tenía que defender a su patrón físicamente. Este hombre, este cliente, tenía que votar lo que su patrón dijera, porque era parte de su familia, entre comillas, ¿no? Para Roma era una familia, dijéramos, extendida, una gens. Nos cuesta mucho entender gens y familia, porque nosotros la familia la vemos como mi mujer y mis hijos, ¿no? Y sin embargo ahí la veían de una manera mucho más extensa, ¿no? Esto dio origen a la primera organización de Roma, que era esto de las curias que dices tú, ¿no? Las gens no dejaban de ser las diferentes curias, depende de dónde estaban situadas. Roma dice que tenía 30 curias, que eran diferentes gens, y estas curias, una venían, dicen, de ascendencia extranjera, por ejemplo, etruscos o sabinos, o los mismos romanos, ¿no? Con lo cual eran 3 tribus, 30 curias. ¿Y qué era el ejército romano? El ejército romano realmente era estos padres patriae que apoyaban al rey, que portaban a estos clientes, porque estos clientes tenían la obligación de proteger a su amo. Y su amo tenía, su patrón, no eran esclavos, su patrón. Y su patrón tenía el mando sobre ellos en el ejército, no era rey. ¿Vale? Ellos servían en una especie de vasallaje, para que nos entendamos, era un poquitín, salvando un poco las distancias, como los huestes en la Edad Media. Había rey, que se tenía su ejército, pero luego se añadían un montón de condes y un montón de marqueses con sus hombres. Y estos hombres eran mandados por ese marqués, y cuando atacaban por ese marqués. ¿Con qué? Con un acuerdo del rey. ¿Y a cambio de qué iban? A cambio de las tierras de la conquista. Pues lo mismo pasaba con estos, ¿no? Y entonces todos estos hombres dependían directamente de él. Hay fiestas, hay una fiesta que se llama la Fonarcalia, que se celebró toda la vida, para que veas un poquitín el concepto de comunidad que tenían. Los romanos eran una comunidad. La primera comunidad era la familia, y la segunda comunidad era la gens y el clientelismo, ¿no? Y esta fiesta, la fiesta de los hornos, era una fiesta porque como eran comunidad, ¿qué hacían? ¿Qué piensas? ¿Que hacía el pan cada uno en su casa? No. El pan No, lo lo hacían hacían en entre comunidad. todos. Lo hacían En entre un horno todos, comunitario. y esa fiesta se celebraba, luego ya quedó como una fiesta muy arcaica, que se celebraba incluso durante el Imperio, que ya había perdido todo este sentido de la guerra, pero en cada todavía se celebraba, y era esto, hacían pan, para que nos entendiéramos, era una fiesta. Era tan importante esa fiesta que cuando alguna persona no podía atenderla, tenía que hacerlo obligatoriamente luego el 17 de marzo. Si no iba a esas fiestas, tenía que hacerlo el 17 de marzo. Y el 17 de marzo se llamaba el Stultorum Feriae, o sea, el día de los tontos. Porque ¿qué consideraba el romano? El romano consideraba que aquella persona que no atendía a su gens era lo que decían los griegos, un idiotes, que era aquel que solo se ocupa de sus propios intereses. O sea, un idiota. Como no se ocupa nada más que de sus propios intereses, es un tonto. ¿Vale? Bueno. Ellos lo veían así. Tú no has ido a la fiesta de tu gens, es porque eres un tonto. Ahora la vas a hacer el 17 atontado. Era como lo veían ellos, ¿no? O sea que la gens, el cliente, era muy importante. Y esto era el ejército de Roma. Hay que tener en cuenta, el cliente era leal. Piensa que, por ejemplo, en la época de Escipión Emiliano, o Escipión Nasica, o Escipión el Africano, cuando él iba a los sitios, iba rodeado de 400 o 500 hijos de clientes que los defendían a él, no a la República, a él, que eran hijos de sus clientes, porque su obligación era defender la vida de su patrón. Y no defendían, también defendían a la República, no. O sea, ellos iban al ejército. Pero la misión era salvar a Escipión el Africano, o a Escipión Nasica, o a Escipión Emiliano. Tenían 500, que por eso le llaman pretorianos, de ahí vienen los pretorianos, ¿no? Porque dormían alrededor del pretorio, porque era lo que querían. En el caso de Escipión le llamaban la compañía de los amigos, ¿no? Pues hasta esa época era esto, ¿no? Así que Roma no era más que una asociación de patres de familia, de familias de gens, que juraban vasallaje al rey. Evidentemente, si el rey estaba elegido por los dioses, ¿qué iban a hacer? No hay nada que hacer, nada más que esto. Pero entendiendo que Roma se expandía y parte del lager quedaba privado, y otra parte del lager quedaba público, ¿correcto? Así que el lager públicos también lo disfrutaban los patriae por el tema del
de la transhumancia y por el tema de que esa tierra siempre pertenecía a Roma, pero se podía conseguir en usufructo, se podían conseguir tierras que pertenecían al Estado, que eran tuyas mientras tú las trabajaras. Mientras Y si, trabajabas. sí, sí. Y si tu hijo las podía heredar, pero no las podíais vender porque no eran vuestras, ¿no? Y si las abandonabas, que pasó alguna vez, pues ya volvían otra vez al Estado y el Estado las volvía a repartir. ¿Cuándo abandonaban las tierras? Imagínate, por ejemplo, que te viene una banda de cibrios por el norte de Italia y tú dices, pues voy a salvar la vida. Y te vas, pues esas tierras quedan otra vez a la disposición del Estado, por ejemplo, ¿no? Pero mientras tú estuvieras trabajándola y estuvieras sacándole beneficio, pues eran tuyas. ¿A cambio de qué? De servir en el ejército de Roma. Claro. Bueno, ¿y cómo nos cuenta Dionisio de Halicarnaso cómo funcionaba la realeza, cómo funcionaba el gobierno del rey? Claro, esto es muy curioso, ¿no? Porque a Dionisio de Halicarnaso, ya lo he comentado antes, en el discurso previo a que eligen al rey Rómulo, él es el jefe, le llaman jefe de la colonia, pero es el rey Rómulo, por aclamación lo eligen. Él le ha dicho al pueblo, le ha dicho, yo permito la monarquía, la aristocracia y la democracia. Democracia entendida de aquella época. Sí. Y al final, pues hablando con el abuelo, o por inspiración divina, yo creo que fue por inspiración divina, vamos a dejarlo así, porque si es hijo de los dioses, pues su papi, el papi de Rómulo, que era Marte, pues le aconsejaría bien. Bueno, no, Marte no. Hablaría con su abuelo, Júpiter, porque Marte le mandaría a la guerra. Habló con su abuelo Júpiter y le dijo, abuelo, ¿cómo organizo esto? Y esto es inspiración divina. Entonces Roma era a la vez una monarquía, un gobierno con aristocracia y una democracia, todo a la vez. Es muy curioso el tema este, ¿no? Entonces se tenía un rey, dice que para que el rey no tendiera a la tiranía, que eso era malo, la monarquía entendiera como realeza, era por ejemplo, para Aristóteles, era el mejor método de gobierno, y para Sócrates. La monarquía entendida como realeza. ¿Por qué? Porque cuando el hombre mira por el pueblo, hay una dirección, que la dirección de un hombre bueno. Y si un hombre bueno no gobierna, pues vamos a ir bien. Claro, el problema es si ese hombre es malo. Entonces, para que no se convierta en malo, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un Senado que es un órgano consultivo. Además, este Senado estará hecho por la gente Senado, con los Senex, con los ancianos, que en aquella época era el sinónimo de los sabios. Sabios. De los sabios. Una persona que, de las pocas que llegaban a los 60 años, pues claro, llegaban tan poquitas que los que llegaban eran sabios, porque si no, no llegarían. Pues bueno, esto es discutible, ¿no? Pero bueno, era así. La realidad es que el Senado sí que le daba la consulta, pero el Senado era el ejército en Roma, ¿entendamos? El Senado eran los líderes del ejército de Roma y eran los que llevaban los campos, y cuando el ejército se movía, eran los que llevaban comidas para los soldados. O sea, eran los que ponían de su patrimonio. Evidentemente, como eran los que ponían de su patrimonio, lo que pasaba era que eran los que más recibían cuando Roma tenía éxito. Pero si no tenía Roma éxito, también era lo que más perdían. Con lo cual, cuidado, ¿no? Y Claro. luego tenían al pueblo, al demos, en este caso el origen de Roma era las asambleas curiadas, de las curias, de las 30 curias, que votaban algún tipo de decisión. Cuando Roma decidía guerra o algún tipo de estas cosas, ya estaba todo masticado, porque estamos hablando de que el rey hablaba con todos estos senadores eran los que ponían el ejército, y cuando decía vamos a la guerra, ellos habían hecho números, con lo cual en la asamblea, que eran sus clientes, iban a votar guerra, o no, lo que decidieran, ¿no? Pero los hombres normales, los hombres de bien, votarían en esas asambleas cosas como, por ejemplo, como la transhumancia, o cosas como, ejemplo, como las herencias, o cosas como por ejemplo, esto que hemos dicho, ¿no? Que muriera un líder de una de las gens sin descendencia, pues ¿a quién íbamos a poner esa descendencia? Por ejemplo, ¿no? O había una gens que había perdido los primogénitos y se quedaba sin varones, pues entonces adoptar, mejor dicho, a un varón de otra gens, ¿cómo hacerlo? Porque claro, como todo tenía que ver con la religión, y yo tenía una religión, unas divinidades en mi casa, ese hombre podía ofender a esas divinidades. Con lo cual había que haber un rito para abandonar las divinidades domésticas y ahora aceptar
a las divinidades del otro sin ofender a ninguna, o sea, haciendo las cosas bien. De estas cosas hablarían. También hablarían de cosas más mundanas, como por ejemplo el calendario romano. Luego ya se hizo el pontífice máximo, pero entonces era rey. El calendario romano era un calendario solar y lunar. En esa época era lunar. Vamos a imaginarnos que existía Rómulo, ¿no? Y empieza el hombre a decir, vamos a poner el calendario. Vamos a hacer los Sirus. Los Sirus eran luna llena. Los Sirus eran siempre, en el calendario lunar, era la luna llena. Cada 28 días no hay luna llena. Cada 29 tampoco. Porque la luna no es 28 días. Tiene decimales, igual que el año. El año no son 365 días o 366. Son 365 días y no llega a 6 horas. Y esos minutos pues se van pasando. Y al final resultaba que pues, los Sirius se iban moviendo. Entonces tú decías, ahora las canículas, en junio, cuando sale la constelación de Can, las canículas, el 15 de julio actual, pues se iban moviendo. Porque claro, yo tengo un calendario que cuento que son 28 días, pero en realidad son 29 y pico. Con lo cual, cada cierto tiempo me voy desviando. Entonces él tenía que ir calculando cada cierto tiempo que los Sirius dedicados a Júpiter cayeran en luna llena y añadir los días que tuvieran que añadir, o añadir 3 días, o añadir para hacer coincidir estos calendarios, ¿no? Y las nonas, y no es fácil, parece una tontería para nosotros. Bueno, sí, no sé, pero ahora, ellos decían, ahora lo tenemos todo calculado, ¿no? Pero claro, en esa época, todo tan rudimentario, tenían que estar... Claro. Imagínate que te dice, ¿qué estás ahora? Pues estoy al 15 de abril y no has hecho estas correcciones y a los 4 años estás pasando un frío que te mueres porque estás en enero real. Porque tienes que ir compensando esos días, porque estamos perdiendo, en calendario lunar, si no voy haciendo estos arreglos, pierdo un día prácticamente cada... Porque nosotros decimos, hay 13 lunas al año, no es verdad, porque no son 28 ni 29, estamos hablando de coma, y esta coma, ¿cuánto es, no? Nos va muy bien decir que la luna son 28 días, pero no es cierto. Nos va muy bien decir que el año son 365. Nosotros no hacemos ahora la corrección, ahora la hacemos con el año bisiesto. Cada 4 años. La corrección, sí, con el calendario gregoriano que acierta más que el juliano. Se le añade un día a febrero y sigue siendo febrerico el corto, porque, pero se le añade cada 4 años un día y así se va ajustando. Imagínate que no se añadiera eso. Menos, de aquí al 2400, mira que te estoy diciendo, habrá 3 años que no serán bisiestos. 3 años, que son el 2100, el 2200 y el 2300. Estos no serán bisiestos. Porque Julio César los hizo bisiesto y cuando llegó el Papa Gregorio allá por el siglo XVI, dijo, aquí nos hemos pasado 10 días de madre, y los quitó del calendario. O sea, el calendario gregoriano lo que hace es quitar los días, los años que acaban en 00, los que no son múltiplos de 400 no son bisiestos. O sea, el 2000 fue bisiesto y el próximo bisiesto que acabe en 00 será el 2400. Esto lo hizo Gregorio. Pero te lo digo para que veas lo difícil que es acertar el calendario. Hasta el siglo XVI no acertamos. Y todavía hay un margen de error, que esto ya estamos hablando de miles de años, ¿no? Pero sucede. Y con Julio César, quiero recordar de memoria, no sé si fue el año 46 antes de Cristo, que le metió 90 días. Pero el desajuste era tan bestia que le tuvo que poner 90 días, porque, claro, él tenía que meter 90 días. Ahora, por ejemplo, nosotros decimos, quitamos 15 días y se ha acabado. Pero como para ellos era tan importante la religión, en tal luna llena había que hacer la fiesta de. Entonces, no podía decir ahora quito, tuvo que añadir esos 90 días para que las fiestas fueran, ¿no? Y añadió un mes, para que las fiestas importantes coincidieran, añadió 3 meses, pero no consecutivos. Un mes, otro mes, ¿no? Creo que le llaman a ese año el año de la máxima confusión. Es el año más largo de la historia, creo que tiene 445 días, una cosa así, es una burrada, ¿no? Bueno, pues no era fácil, o sea, había una persona que se llamaba el Pontífice Máximo y el Colegio Pontificio que se reunían cada año para modificar y añadir los días que tuvieran que añadir los años bisiestos, añadir los días que tocara, pues porque claro, los calendarios eran un caos. Nosotros ahora tenemos medidas exactas, pero ellos llegaban y decían, pero si salen las canículas ahora y no tenemos fiesta, ¿no? Hay una curiosidad, si quieres la explico. Y aquí ya está, acabamos ya, ¿no? Lo del año bisiesto, no sé si saben las personas de dónde viene. El día 23 de febrero,
era el día del dios Terminus. Entonces ellos querían empezar ese día, a partir de ahí querían empezar el año. Y el año para ellos empezaba el 1 de marzo. Nos acordamos, ¿no? Las calendas de marzo, en el origen de Roma, empezaba este día. Entonces dijeron, ¿cuándo vamos a añadir el día de febrero? Nosotros, ¿cuándo lo añadimos? El 29. Ellos no. Como ellos contaban el día, ya sabemos, para atrás, o sea, los romanos contaban, por ejemplo, decían, faltan 3 días para el 1 de marzo, faltan 4 días para el 1 de marzo, faltan 6 días para las calendas de marzo. Entonces, cuando ya, que era el día de término, decía, faltan 6 días para las calendas de marzo. Entonces, cuando añadían el día, decían, ahora faltan otra vez 6 días para las calendas de marzo. 6 y 6, bisiesto. De ahí viene, porque lo ponían 6 días antes del día de términos y hacía el otro día también. Decía, faltan 6 días y faltan otra vez 6 días para las calendas de marzo. B6, bisiesto. De ahí viene, de bisiesto. Bueno, claro, también otra cosa heredada de los romanos, claro. Es que, sí, a nosotros es que somos romanos, Ángel. Sí, somos romanos. A nosotros nos parece muy difícil esto que hacen los romanos, porque me acuerdo que los catalanes contamos las horas también así. Decimos, en castellano sería un cuarto de las 3, quiere decir que son las 2 y cuarto. Eso, 2 cuartos de las 3, o sea, contamos hacia atrás, ¿no? Claro, si tú te imaginas una iglesia, es fácil. Tú has visto que han sonado las 4 de la tarde y el siguiente cuarto ya es el de las 5. Cuando suenan 2 cuartos, son 2 cuartos de las 5. Claro, si tú vives al lado de una iglesia, esto lo encuentras relativamente fácil. Los romanos, vuelvo a repetir, contaban por la luna. Entonces contaban por fases de la luna. Tú imagínate que el día 15 siempre cae en la luna. Entonces tú, cuando estás en luna nueva, faltan 15 días. Cuando estás en cuanto creciente, pues faltan 7 días. Es fácil contar. ¿Cuánto faltan? 7 días para la luna nueva. Pero no dices luna nueva. Perdón, para la luna llena dices Irus. Y cuando está decreciendo la luna, de luna llena a luna nueva, empiezas a contar. Y dices, ¿cuántos días faltan para la luna nueva? Pues 14, pues 13, pues 12. A nosotros nos parece muy difícil, pero una persona que observa el cielo, que reconoce las figuras de la luna, lo sabe. Mirando la luna sabe el día dónde está. Yo no, porque no la observo. Entonces, a veces, como nos perdemos en estas cosas, estamos entendiendo personas que miran el cielo, porque el cielo es el orden de los dioses y tienen que mirar esa regularidad. Entonces, Júpiter se le ora o se le premia, se le sacrifica en luna llena. Pues la luna llena es muy importante. Y tengo que adaptarlo todo a la luna llena, ¿no? Bueno, todo esto es arcaico, pero bueno, al final nos hemos desviado con el calendario. Arcaico, es que me haces hablar. Arcaico, pero interesante, ¿no? Y aprendemos con todas estas curiosidades. Pues nada, Ángel, la verdad que, como siempre, un placer, ¿no? Tenerte aquí en la Biblioteca de la Historia, que nos traigas estos temas tan interesantes. Espero que les haya gustado a los oyentes. Les animamos a que si les ha gustado el programa, pues que le den al me gusta, que lo compartan también con otros amigos y con familiares. Discúlpame una cosa que te corte, pero sí. A ver, yo he empezado el programa diciendo que Rómulo no existe, pero yo he hecho un libro que se llama Rómulo y las Sabinas y ahí sí que dice que existe. Sí, exactamente. Exactamente. Y nada, pues que comenten el programa y que dejen sus preguntas, ¿no? Porque tenemos pendiente, cuando recopilemos un buen número de preguntas, hacer un programa para que nos las contestes, Ángel, todas las preguntas que tengan los oyentes. Un examen, sí, un examen. Un examen, eso es. Y nada, pues dejaré también en la descripción del audio los enlaces a tus libros, a tus programas, a tus canales de divulgación y a tus redes sociales. Así que nada, Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Pues bueno, nos veremos pronto, espero. A ti y claro. a todos los oyentes. Y muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.